Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos una misión, francamente colosal. Sí, es un volumen de información bastante intimidante. Totalmente. Vamos a desempacar una verdadera montaña de reportes, repositorios de código, ensayos culturales y hasta noticias globales que acaban de publicarse. Todo con la fecha de hoy. Exacto. Este fascinante 25 de febrero de 2026. Tenemos frente a nosotros una mezcla increíble de fuentes. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es extraer las pepitas de oro de toda esta información. Para entender exactamente en qué punto nos encontramos en esta intersección que es cada vez más caótica entre la tecnología y la humanidad. Es un privilegio contar con tu análisis hoy, porque a primera vista este conjunto de datos podría parecer, no sé, completamente inconexo. Bueno, gracias. Y sí, es que pasamos de las capas más oscuras de la infraestructura de silicio y de programación ¿Ah? a debates sobre impuestos corporativos y de ahí hasta llegar a manuscritos bíblicos antiguos. Una locura. Pero mi objetivo hoy es ayudar a trazar esas líneas invisibles que unen todo esto. Hay patrones geopolíticos y culturales muy claros emergiendo de estos textos. Y para darles un pequeño adelanto a quienes nos escuchan, hoy vamos a ver cómo una inteligencia artificial acaba de corregir al matemático más brillante del mundo. Así es. También veremos por qué los granjeros del estado de Iowa están liderando una especie de rebelión tecnológica y un debate bastante polarizador sobre si la existencia humana es tan, digamos, desperdiciadora como un centro de datos. Es un panorama denso, y creo que refleja perfectamente la paradoja de este momento. Sí. Por un lado, tenemos esta abstracción vertiginosa de las máquinas operando en la nube y por el otro, la ineludible realidad física de los cables, el consumo masivo de energía y nuestra propia historia. Esa fricción. Exactamente. La fricción entre esos dos mundos es el verdadero tema de hoy. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Entremos de lleno en esa abstracción. Adelante. Los reportes de hoy muestran que la IA ya no es un simple asistente glorificado. Está asumiendo el rol de desarrollador principal. Pasó al asiento del conductor. Literalmente. Tenemos el caso del navegador web Ladybird, que es un proyecto enorme en la comunidad técnica, y están adoptando el lenguaje Rust, casi en su totalidad, con ayuda directa de la IA. Y luego leí esta otra historia de un usuario con un viejo MacBook. Intentó instalar FreeBSD, no había un controlador de Wi-Fi compatible. Y la IA se lo resolvió. Le construyó el controlador desde cero para que funcionara. Y yo entiendo que la IA escribe código, pero ¿qué hace que este ejemplo del controlador sea tan distinto de, no sé, pedirle a ChatGPT que te haga una página web sencilla? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la diferencia radica en la profundidad y el riesgo. A ver. Hacer una página web es como pintar la fachada de una casa. Si te equivocas, pues se ve feo, pero la casa no se cae. Claro. Escribir un controlador a nivel de sistema operativo es como alterar los cimientos y la plomería de la casa mientras hay gente viviendo adentro. Uf, gran analogía. Requiere un conocimiento muy íntimo de cómo el software interactúa con el hardware desnudo. Gestionar memoria, señales eléctricas minúsculas. Que un modelo pueda orquestar eso demuestra un nivel de comprensión que hasta hace nada era exclusivo de humanos muy especializados. Y esto se conecta con el concepto que vi en los documentos, ¿no? Lo que un ensayo en Hackers News llama Software 3.1. Exactamente. Tradicionalmente, la programación es determinista. Si sucede A, ejecuta B. El programador escribe las reglas exactas. Ajá. El software 3.1, impulsado por funciones de IA, introduce una lógica probabilística. O sea, ya no le das el paso a paso. No. Le das a un agente automatizado un objetivo final y este agente navega por la incertidumbre, razona, depura sus propios errores y crea una lógica nueva en tiempo real. Lo cual explica otros reportes que tenemos hoy, donde vemos modelos avanzados intentando resolver tareas de diseño CAD para ingeniería. Sí. O el surgimiento de herramientas como Agent Multiplexer para gestionar Cloud Code. Y esto me lleva al reporte que me dejó pensando toda la mañana. ¿El de Terence Tao? Ese. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, Terence Tao es considerado el Mozart moderno de las matemáticas. Es posiblemente la mente analítica viva más brillante del planeta. Sin duda.
Y un reporte documenta que ChatGPT acaba de encontrar un error en su investigación. Es un hito impresionante. Pero a ver, si la IA ahora puede corregir a Terrence Tao y escribir controladores de bajo nivel, entonces el reporte sobre los ejecutivos de Microsoft entrando en pánico porque la IA va a devorar los empleos de programación junior, ¿Te parece una exageración? pues no sé, ¿lo es? ¿O el rol de desarrollador junior realmente está desapareciendo? No creo que sea una reacción exagerada de los ejecutivos. Es una lectura completamente realista del mercado. ¡Wow! El trabajo típico de un programador de nivel de entrada consiste precisamente en traducir lógicas básicas, arreglar errores menores, escribir código repetitivo. Lo que hace la gente ahora. Exacto. Si un agente de software 3.1 puede hacer eso en segundos y encima revisar teoremas matemáticos complejos, la justificación económica para contratar a un humano sin experiencia simplemente colapsa. El escalón más bajo de la pirámide se desintegra. Así es. Bien, vamos a desempacar esto, porque si delegamos todo ese poder fundacional a estos agentes, la confianza se vuelve un problema gigante. Un problema crítico, diría yo. Y parece que la comunidad técnica está reaccionando. En el lanzamiento de hoy del navegador Firefox 148, implementaron una función que literalmente llaman un interruptor de apagado de IA, El famoso AI Kill Switch. ES. Y además están empujando un cambio en la arquitectura del navegador, abandonando un estándar llamado Inner HTML por uno nuevo llamado Set HTML para protegerse contra ataques XSS. ¿Por qué este cambio técnico es tan relevante justo ahora? Lo fascinante aquí es que un agente automatizado interactuando con la web es, por definición, un riesgo de seguridad masivo. Piensa en Inner HTML como una puerta que deja entrar a cualquiera y le permite ejecutar órdenes en tu casa. Peligroso. Mucho. Un ataque XSS aprovecha eso para inyectar código malicioso que el navegador obedece ciegamente. Set HTML cambia las reglas. Toma el contenido que entra, lo limpia de instrucciones ejecutables y solo permite texto inofensivo. Claro, porque cuando tienes agentes de IA leyendo y procesando fragmentos de código de toda la web constantemente, necesitas puertas que no puedan ser engañadas. Exacto. El interruptor de apagado demuestra que la integración de la IA ya no es vista como una utopía inevitable. Para muchos, es un vector de ataque que debes poder desconectar de inmediato. Y esa mentalidad defensiva está por todas partes. Encontré este proyecto llamado mVeil en los foros. Ajá, ¿el de las variables de entorno? Sí, diseñado específicamente para ocultar los archivos .env, donde guardamos credenciales y llaves secretas de lo que los desarrolladores llaman los ojos curiosos de la IA. Es una carrera armamentista a nivel de código. Totalmente. Pero al mismo tiempo, hay un debate increíble en Hacker News donde los creadores de software se preguntan cómo hacer para que los agentes de IA decidan usar su herramienta en lugar de otra. Están cambiando el enfoque. Ese es el concepto de B2A, Business to Agent. Negocio a agente. Así es. Si el consumidor final de tu software ya no es un humano que evalúa la interfaz, sino un agente probabilístico que evalúa la eficiencia de una API en milisegundos, toda la industria del marketing tiene que reescribirse. Suena a que estamos perdiendo la visibilidad de quién toma las decisiones realmente. Y a gran escala. Y no somos los únicos preocupados. El reporte de Anthropic Education sobre el índice de fluidez de IA intenta establecer una métrica para saber qué tan capacitados estamos para lidiar con esto. Una métrica muy necesaria hoy en día. Incluso el NIST en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, abrió un periodo de comentarios públicos que termina el 9 de marzo de 2026, buscando regular la seguridad de los agentes de IA. Tratar de regular el software 3.1 con leyes del siglo XX es como intentar atrapar humo con una red para mariposas. Sí. Pero el intento del NIST subraya que esto dejó de ser un nicho de programadores para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Y hablando de seguridad nacional, tenemos reportes de Axios hoy indicando que la compañía xAI llegó a un acuerdo con el Pentágono para utilizar su modelo Grok en sistemas clasificados de defensa. Ese es un movimiento geopolítico importante. Y al mismo tiempo, en el ámbito corporativo global, hay acusaciones de que empresas como DeepSeek, Moonshot AI y Minimax están realizando ataques de destilación para extraer datos de los modelos de Anthropic y OpenAI. Reportes muy serios, ciertamente. Y manteniéndonos puramente en lo que dicen los documentos, ¿cómo funciona exactamente un ataque de destilación en términos técnicos y comerciales?
La destilación es fascinante técnicamente. Entrenar un modelo de frontera cuesta cientos de millones de dólares y meses de procesamiento. Lo que hace un líder de la industria. Exacto. Un competidor no quiere pagar ese costo. Así que toman un modelo básico, más pequeño, y lo ponen a interactuar con el modelo avanzado, alimentándolo con millones de preguntas. Como un alumno copiando al maestro. Tal cual, el modelo pequeño aprende a imitar los patrones de respuesta del grande. Esencialmente, clonan las capacidades de razonamiento por una fracción mínima del costo. Esto solo ilustra que, objetivamente, las redes neuronales de estos modelos son el activo comercial más disputado hoy en día. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque ese cerebro, por muy abstracto que sea, necesita un cuerpo físico. Invariablemente. Y ahí chocamos de frente con la realidad física. Tenemos el avance gigante anunciado por ASML con sus fuentes de luz ultravioleta extrema. Afirman que podrían producir un 50% más de microchips para 2030. Un salto masivo de producción. Sí. Producir un 50% más de chips significa una demanda exponencial de tierras raras, metales y una cantidad de agua dulce y electricidad que desafía la infraestructura actual. Totalmente. La nube no existe como tal. Son solo computadoras de otras personas consumiendo recursos físicos finitos a escala planetaria. Lo que hace que otra cita en nuestros documentos de hoy resuene de una manera brutal. ¿La de Sam Altman? Sí. Según los reportes, Altman sugirió que la existencia humana es tan desperdiciadora como los centros de datos de IA. Una declaración que generó mucho debate. Muchísimo. E independientemente del revuelo, pone el dedo en la llaga sobre quién tiene derecho a consumir la energía de este planeta. Lo que revela esa comparación es una mentalidad muy particular del sector tecnológico. Ver la vida biológica y la actividad computacional simplemente como procesos que consumen energía. Claro. Pero en el mundo real, esa fricción no se resuelve con debates filosóficos. Se resuelve en los tribunales y en las calles. Y el mejor ejemplo de esa resistencia física está en los campos agrícolas. Los granjeros de Iowa están impulsando una batalla legal enorme por el derecho a reparar sus propios equipos. Una lucha clásica que ahora es digital. Exacto. O sea, yo me frustro cuando no puedo cambiarle la batería a mi teléfono sin herramientas especiales, pero estos granjeros están lidiando con tractores de $500,000 bloqueados por software. Si falla un sensor en la cosecha, se detiene todo. Tienen que esperar a un técnico autorizado por la corporación. Es un paralelo perfecto para lo que venimos hablando. El tractor moderno es, en esencia, un servidor sobre ruedas. Sí. La lucha de estos granjeros es sobre la propiedad en la era digital. Si compras una máquina, pero la empresa retiene el control absoluto sobre el software que la hace funcionar, ¿realmente eres dueño de esa máquina? Están combatiendo la idea de que somos meros suscriptores de la realidad física. Y la realidad física contraataca también desde las instituciones. El IRS en Estados Unidos implementó nuevas tácticas abriendo un frente contra Meta por temas de impuestos corporativos. Reclamando su parte. Y cruzando el Atlántico, un organismo de control del Reino Unido acaba de multar a Reddit con 14 millones de libras por fallas en la verificación de edad. ¿Por qué a quienes nos escuchan debería importarles estas noticias que suenan tan burocráticas? Porque demuestran la muerte de la impunidad digital. Interesante, a ver. Durante 2 décadas, las plataformas operaron bajo la premisa de que Internet era un espacio sin fronteras, casi inmune a las leyes del mundo físico. Como si levitaran por encima de los países. Exactamente. Lo que nos dicen la multa a Reddit y la agresividad de la IRS es que las jurisdicciones territoriales están exigiendo pasaportes, impuestos y cumplimiento normativo a las entidades digitales. Los Estados-nación están cercando la abstracción de la nube. Es una batalla cruda por el control. Definitivamente. Y me parece que esa misma necesidad humana de control y comprensión está impulsando los intentos por descifrar la famosa caja negra de la inteligencia artificial. Tratando de entender cómo piensan. Sí. Hoy vimos el lanzamiento del modelo Stirling 8B, que está diseñado específicamente para explicar cualquier token que genere. Paso por paso. Y a la par, Stephen Wolfram está integrando su tecnología computacional para cimentar la lógica de los LLMs. Pero si necesitamos obligar a las máquinas a que nos expliquen su razonamiento, ¿no es una admisión de que su forma de pensar nos resulta completamente alienígena?
Absolutamente. Buscamos anclarlas a la matemática pura de Wolfram porque sabemos que carecen de nuestra intuición y de nuestra experiencia vivida. Claro. Esto plantea una pregunta importante y nos lleva directamente al artículo de Michael Pollan en Wired que tenemos en los documentos. El que dice que la IA nunca será consciente. Ese mismo. Él argumenta que podemos hacer que un modelo simule la lógica, podemos hacer que un agente pase años escribiendo código en Rust, Sí. pero operar en el ámbito de los patrones estadísticos no equivale a experimentar la conciencia. La máquina no siente el peso del tiempo, no experimenta el dolor o la urgencia. Y la tanda final de nuestros reportes ilustra eso a la perfección. Contrastemos todo este código automatizado con la noticia de hoy sobre el gran rollo de Isaías. Un tesoro histórico. El manuscrito bíblico más antiguo jamás encontrado, exhibido en su totalidad. Hablamos de un pergamino físico, escrito a mano, letra por letra, que sobrevivió oculto en una cueva durante milenios. El contraste es brutal. Un modelo de lenguaje puede generar millones de palabras por minuto con una eficiencia asombrosa. Ajá. Pero jamás podrá replicar la resonancia emocional que siente un ser humano al estar frente a ese pergamino. Ese texto porta el peso del tiempo y la fragilidad de su preservación. Es historia codificada en materia. Esa imperfección material. Lo vemos también en el reporte sobre la pintura rusa, La mujer desconocida. Ah, sí, los nuevos descubrimientos. Los historiadores publicaron cómo hay una profunda tragedia personal y social oculta en los detalles de la obra. El dolor de esa época plasmado en las pinceladas. Para una IA, esa pintura es solo una matriz de valores RGB. Una distribución estadística de colores. Pero para nosotros es una ventana a la experiencia del sufrimiento humano. Algo que no se puede clonar. Y esa es la clave. La IA optimiza, pero la experiencia humana a menudo se define por la fricción y por lo ineficiente. Totalmente. El ensayo reflexivo que mencionaste antes, el de solo un pequeño detalle que no vendería nada, Me encantó ese texto. captura esto brillantemente. Habla de ese esfuerzo irracional que un artesano pone en un detalle minúsculo que nadie va a notar. Es un acto de dedicación puramente humana que va en contra de cualquier métrica de eficiencia algorítmica. Qué contraste tan fuerte con el último reporte que tenemos, que es un recordatorio muy crudo del desorden del mundo real. El reporte sobre Europa del Este. Así es. Hackers ucranianos publicaron información revelando cómo operadores de drones rusos están utilizando la infraestructura de Bielorrusia. Y ciñéndonos estrictamente a los hechos del reporte, lo que destaca es la naturaleza del conflicto humano. Claro, la aplicación de la tecnología en la guerra. Exacto. Aunque usen algoritmos para optimizar rutas o agentes autónomos para procesar datos, el conflicto territorial y el sufrimiento derivado son elementos profundamente humanos. Ningún software 3.1 puede codificar el peso moral de esas decisiones. Si conectamos el pergamino de Isaías, la tragedia en la pintura rusa, el ensayo sobre el detalle artesanal y el reporte sobre el conflicto de los drones, vemos un mapa completo de la condición humana. ¿Es desordenada? ¿Irracional? Llena de historia, de belleza y también de violencia. Las herramientas que construimos pueden darnos más microchips, pero no pueden participar en esa condición. La experiencia consciente no es una función matemática que un modelo de lenguaje pueda resolver. ¡Qué gran síntesis! Ha sido un viaje verdaderamente asombroso el de hoy. Sin duda. Comenzamos viendo a los modelos de lenguaje corregir a los matemáticos más grandes de nuestra época y amenazar los empleos de los desarrolladores junior. Pasamos por la paranoia de la ciberseguridad y las batallas por los microchips. Y la resistencia de los granjeros de Iowa exigiendo control sobre sus tractores, para terminar reconociendo que, por mucho que avance la abstracción algorítmica, la historia y el arte siguen siendo nuestros. Y esa es la tensión que va a definir las próximas décadas. No es solo qué tan inteligentes se vuelven las máquinas, sino cómo la naturaleza humana va a resistir y moldear esa inteligencia. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejarles a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador. Algo para seguir masticando. A ver. Si estas máquinas ahora pueden navegar sistemas complejos y corregir a genios, pero nunca van a ser genuinamente conscientes ni entender el peso histórico de lo que hacen, tal vez el futuro no se trate de resistir que la IA reemplace a la humanidad. Sino de otra cosa. Tal vez esta tecnología nos está acorralando y obligando por primera vez en la historia a redefinir radicalmente qué es exactamente el trabajo humano
y qué significa tener una experiencia consciente en este universo. Es un desafío inmenso. Nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestras propias creaciones y decidir qué nos hace fundamentalmente humanos. Absolutamente. Ha sido un análisis intenso, lleno de fricción y revelaciones. A nuestra audiencia, recordar suscribirse al final en su plataforma favorita para no perderse nuestro próximo análisis a fondo. El mundo se mueve rápido, pero nosotros seguiremos aquí para desglosar el caos y conectar los puntos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.